Gloria al Señor. Nuestros niños también aprenden del Señor. Dios te bendiga mucho, amado, el día de hoy. Es un día para seguir en la presencia de Dios y buscar en su palabra. El día de hoy vamos a continuar la serie que hemos estado tratando durante todo este mes. Vamos a continuar esta serie sobre Pregúntale a Jesús. Algunas de las preguntas que personas le hicieron a Jesús en la Biblia y cuál fue su respuesta a estas preguntas. Y cuando vamos a la palabra a estudiar un poco de ellas, pues traen mucho a nuestro contexto actual. El día de hoy quiero invitarte que me acompañes a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, verso del 1 al 5. Mateo 18, verso del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille con este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Padre, te rogamos que hoy nos hables, que hables a nuestros corazones, que nos ministres y que tu luz alumbre nuestro camino, porque necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando hablamos de quién es el mayor y hablamos y pensamos en la palabra y pensamos en la Biblia, probablemente estaremos pensando en hombres que Dios hizo muchas cosas con ellos. Gente importante que Dios usó muchas cosas. Quizás pensemos en Abraham, en Moisés, en Pablo, en gente que Dios usó para abrir puertas, para hacer cosas increíbles y usarlos con poder. Y cuando pensamos quién es el mayor en el reino de los cielos, quizás cualquiera de estos nombres vendría a nuestra cabeza: ¿quién es el mayor? Pero es una de estas preguntas que los discípulos hicieron. Y dice el verso 1 de este capítulo 18 que estamos leyendo: se acercaron los discípulos a Jesús. Entonces lo primero que tenemos que ver el día de hoy es el público que está preguntando. En otras ocasiones hemos visto que los fariseos preguntan o cualquier otra persona pregunta. Hoy vemos a discípulos, a los discípulos de Jesús, no a extraños que llegaron al lado de él un día, no personas que iban de paso, sino sus discípulos, la gente que comía con él, que vivía con él, la gente que estaba cercana, la gente que había invertido tiempo con Jesús. Y estamos en el capítulo 18 de Mateo. Ya estamos entrando en una recta del ministerio de Jesús que casi estaba comenzando pues su parte final. Entonces, de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, los discípulos ya en este momento llevaban un tiempo con Jesús. Habían visto muchas cosas, habían visto milagros, habían visto sanidades. Jesús los había enviado a sanar a otros y se habían sanado las personas. Jesús los había enviado a buscar cosas y habían ido y habían salido las cosas bien. Entonces todo esto comienza a traer una pregunta en el corazón de ellos. ¿Cuál de nosotros es el más importante? ¿Quién de nosotros es el favorito de Jesús? ¿Quién tiene privilegios que otro no tiene? Y cuando empezamos a ver todas estas cosas, vemos la comparación. Porque cuando venimos a Jesús, venimos con pecados, con problemas, dejando cosas detrás. Y no me imagino a nadie que venga a Jesús por primera vez y le diga: yo vine aquí porque quiero ser uno de los mejores en el reino del cielo. Cuando venimos a Jesús, venimos arrepentidos,
venimos cargando muchas cosas, venimos humildes, venimos con la cabeza baja. Pero cuando llevamos algún tiempo, a veces como discípulos, comienza esta pregunta en nuestro corazón: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el importante? Jesús había usado a 3 de ellos y los había llevado a experimentar cosas que los demás no experimentaron. Jesús llevó a 3 de ellos al monte y vieron la transfiguración. Los llevó a solas y entraron al cuarto para ver la resurrección de una niña. Vieron sanidades y vieron milagros que no vieron el resto. Entonces, en el corazón de aquellos 3 era muy probable que surgiera la pregunta: ¿cuál de nosotros 3 somos los más importantes? Y los discípulos empiezan a perder de vista el punto. Los discípulos comienzan a entender mal el ministerio, a entender mal de qué trata el reino de los cielos, de qué trata Jesús. Porque cuando hablamos en el mundo, el más grande es el que más autoridad tiene. El más grande, si es en el mundo militar, pues es el que tenga a lo mejor un rango militar mayor a los demás. Y así en el mundo físico se juzga las cosas, pero en el mundo espiritual las cosas son muy diferentes. Y los discípulos tenían que aprender esto. Y Jesús comienza a responder la pregunta diciéndoles: de cierto les digo. Esta frase de cierto les digo es una frase usada por Jesús cuando quiere afirmar algo muy importante. Pero cuando vamos al original griego, Jesús lo que utiliza es la palabra amén para comenzar su respuesta. Entonces la traducción literal es la palabra que usamos como amén. Porque la palabra amén literalmente en hebreo significa verdad, significa fidelidad, significa fe, significa confianza. La palabra amén hoy la usamos mucho al final de oraciones, la usamos mucho para decir: estoy de acuerdo contigo. Pero en el contexto hebreo era mucho más que decir sí. En el contexto hebreo era decir: eso es real, eso es una verdad. No es solo estoy de acuerdo, sino es una confirmación de decir: lo que estás diciendo es fiel y es verdad y es real. Y Jesús comienza su respuesta a los discípulos diciéndole: mi respuesta es fiel y es real y es la verdad. Porque lo que ustedes están tratando de hacer no es verdad. Tratando de tener un estatus y quién es el más importante entre ustedes, lo que ustedes necesitan primeramente, le comienza a decir a Jesús en el verso 3, yo les digo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños. Mira el ejemplo que toma Jesús. Un niño que estaba allí, algunos historiadores especulan que sea a lo mejor el hijo de alguno de los discípulos, pero eso no era el punto. El punto era traer a un niño y plantarlo en medio de ellos y decirle: si no se convierten como este niño, no van a poder entrar. El punto de lo que les voy a decir, la verdad bíblica y espiritual que les estoy a punto de decirles, dice Jesús, comienza por el ejemplo de un niño. Comienza por algo totalmente diferente a lo que ustedes han visto. Y lo que les dice es: ustedes necesitan convertirse. Jesús en su enseñanza está hablando de 2 cosas principales. Les está hablando el término convertirse. Es un término que junta 2 palabras. La palabra volverse y la palabra hacerse. Significa, en primer lugar, cuando yo reconozco mi necesidad de Dios y lo que hago es volverme hacia Dios. La naturaleza del hombre nos aleja de Dios. Nuestro pecado nos aleja. Nuestro camino
va en una dirección contraria a Dios todo el tiempo. Yo trato siempre de hacer lo contrario a lo que Dios me dice. Y la palabra convertirse, lo primero que dice es: vuelve tu vista a Dios. Vuelve a los caminos de Dios. Vuelve al propósito que Dios ha trazado sobre tu vida. Volverse a Dios. Y en segundo lugar les dice llegar a ser como Dios. El proceso de convertirse es un proceso que tiene dos etapas. Primero miramos a Dios y luego imitamos a Dios. Primero volvemos a ver lo que ha hecho por nosotros. Volvemos al camino. Y segundo lugar, queremos ser como Él o llegar a ser como Él. Ese es el proceso de conversión. Las personas que no pasan por este proceso no están convertidas. Y cuando las personas no están convertidas realmente, comienzan a hacer preguntas como las que hicieron los discípulos. Comienzan a perder de vista el fin del reino. Comienzan a perder de vista el propósito del reino. Comienzan a perder de vista esto y convierten el reino de los cielos en algo que no es. Convierten una iglesia en algo que no es una iglesia. Porque conversión habla de que yo miro a Dios primero y luego quiero ser como Él. Entonces no se trata de imitar a lo que el mundo hace, sino imitar lo que Dios hace en nuestras vidas. Jesús les dice: ustedes necesitan llegar a ser como estos niños. ¿Qué nos enseña a los niños? ¿Por qué Jesús usa un ejemplo como los niños? ¿Por qué Jesús hace este tipo de cosas? Porque Jesús les dice: necesitan convertirse realmente. Necesita haber un cambio en sus vidas realmente. Hace un tiempo leía una historia de un barco que iba en la deriva y mientras cruzaba la noche, el timón ya lo soltaron y se dejaron llevar hasta que la corriente los llevara. No había más esperanzas en medio de aquella tormenta. Pero el capitán de aquel barco vio que había unos arrecifes muy fuertes, había rocas muy fuertes al frente. Estaba todo oscuro. Y piense usted qué fue la orden del capitán. Si tú ves que vas directo hacia las piedras, si tú ves que vas directo hacia romperse el barco y hundirse por completo, ¿cuál fue la orden del capitán? Muchos a lo mejor hubieran pensado: bueno, ya no había esperanza. Quizás sea el tiempo de darle una pinturita diferente al barco. Vamos a recoger las cosas que están regadas. Vamos a organizarlo todo. Vamos a tener una última comida. Vamos a hacer muchas cosas. Y quiero decirte, todo eso está bien, pero no en ese momento. Todo estaba bien, pero no en ese momento. Y hay cosas que a veces queremos hacer que están bien, pero que no es el momento. Y lo que el capitán mandó ordenar hacer es un golpe de timón. Es tomar el timón y con todas las fuerzas girarlo para evitar las rocas. Una vez más, hay cosas buenas en nuestras vidas, pero hay veces que nos estrellamos contra piedras porque no sabemos voltear a tiempo, porque no sabemos enderezar nuestro camino a tiempo, porque nos entretenemos en cosas que son buenas, pero que no son lo más importante en esa vida, en ese momento. A veces nos ocupamos en cosas en nuestras vidas que son muy buenas, pero estamos perdiendo de vista que tenemos peligros al frente y no estamos reaccionando a tiempo. Por eso Jesús dice: ustedes necesitan convertirse, necesitan darle un golpe de timón a su vida, necesitan pensar diferente, necesitan comenzar a un camino diferente y encontrar algo diferente. Aquí el tema no es quién es el mayor, les dice Jesús. Aquí el punto no es quién va a ser más importante. Tienen que ser como niños.
Si no, no entrarán al reino de los cielos. Imagínense ustedes lo que les dice Jesús. Ustedes preocupados por quién será el mayor en el reino, yo les digo que si no se convierten, ni siquiera entran al reino. No se preocupen por quién va a ser el más importante. En otro pasaje de la Biblia, ellos empezaron a discutir, Señor, yo me quiero sentar a la derecha, el otro, yo a la izquierda. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres sentarte a la derecha? ¿Para qué quieres estar a la izquierda? Te voy a decir para qué. En el trono de los cielos, en el trono, en el reino de los cielos, Jesús estará sentado. Y nosotros, como toda la creación, adoraremos al Rey que está en el trono. ¿Qué crees que pasará si uno está a la derecha y otro a la izquierda? ¿También le adoraremos? Entiende que ese es el punto. El punto es que Él es el digno de la gloria. Y muchas veces queremos estar en lugares que no nos corresponden. Deben llegar a ser como niños para solo entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué como niños? ¿Qué nos enseñan los niños? ¿Qué significa realmente la grandeza en el reino de los cielos? ¿Qué significa ser grande? Porque la grandeza en el reino de los cielos es totalmente opuesta a la grandeza en la tierra. ¿Qué significa esto? Para tú buscar un buen trabajo, para tú estar en una buena universidad, tú tienes que tener un buen currículum, tienes que tener unas buenas referencias. Tú tienes que haberte preparado suficiente para ser el perfecto candidato para un puesto. Y entre mejor es el puesto, más requisitos tiene. Entre mejor es el salario del lugar, más requisitos tendrá. Y el hombre va a mirar cada uno de tus calificaciones y tu experiencia y tus referencias, si eres o no una persona idónea para el puesto. Lo que pasa es que a veces queremos actuar igual en el reino de los cielos y decir, Señor, yo graduado del seminario tal, Señor, yo graduado en tal cosa, yo serví en esto, yo tengo tal ministerio. Me recuerda mucho a este pasaje, Señor, yo en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre movimos, en tu nombre cambiamos. Y eso es lo que el hombre cree que es ser grande. Y Jesús les dice, no los conozco. Porque la grandeza es algo totalmente diferente. Y por eso el ejemplo es un niño. Porque el niño nos enseña cosas importantes. Un niño nos enseña humildad. Un niño nos enseña dependencia. Nos enseña inocencia, sencillez, disposición de perdonar. Nos habla de fe y posibilidades de crecer. ¿Cuántas veces has visto a un niño que tan fácil se ilusiona con cualquier cosa que le decimos? ¿Cuántas veces has visto a un niño que aún cree en Santa Claus y en Ratoncito Pérez y en tantas otras cosas? Porque el niño tiene esta predisposición de creer, aún lo que parece imposible. Para el niño no existe nada imposible, porque para el niño en su mente hay todo un universo de fantasía. Pero el niño depende de sus padres. El niño no va a abrir la puerta y va a tratar de resolver su mundo. El niño dependerá de su padre para su futuro. Muchas veces, cuando mi niña era mucho más pequeña, teníamos conversaciones de tarjetas de crédito, de presupuesto, de dinero, de todas estas cosas. Y a veces algunas personas me dicen, estás loco. Es que ella tiene que entender. Porque pareciera ser para ellos que como uno paga con una tarjeta de crédito, pues todas las tarjetas tienen dinero. Y el dinero no se acaba. Ahí hay dinero en las tarjetas. El niño no entiende muchas cosas. El niño tiene un mundo
mucho más inocente y su vida es mucho más simple. Se enfrasca en otras cosas. Yo recuerdo en mi niñez, realmente mi única pues alegría es cuando yo le decía a mis primos muy cercanos a mí, que los otros dos nos llevamos un año de diferencia. Yo recuerdo que yo le decía, hoy jugamos a cosas grandes o a cosas pequeñas. Eso significa, si jugamos a cosas grandes éramos nosotros los que actuábamos. A cosas pequeñas, pues ese era el mundo en miniatura, con carritos y nos hacíamos toda la ciudad y todas las cosas. Y el niño es feliz con esto. El niño es feliz. El niño nos enseña muchas cosas, pero cuando crecemos, las cosas cambian por completo. El niño aprende a depender en quien le puede ayudar. Recuerdo que hace algún tiempo mi familia, estábamos en una piscina para adultos, ¿ya? Entonces en esa piscina para adultos, por supuesto un niño no iba a dar pie, no iba a alcanzar al fondo. Y mi sobrina en ese momento no le gustaban mucho las profundidades, le sigue sin gustar mucho, pero en aquella época mucho menos. Y recuerdo que Yasmin estaba con nosotros y yo la cargué, la traté de entrar un poco más a lo hondo, pero yo la tenía sujetada. Y ella lloraba, lloraba, y me decía, no, yo no entro, porque cuando movía los pies no sentía el fondo. Y eso me demostró algo, pero recuerdo haberla mirado a los ojos y decirle una sola cosa. Mi esposa estaba conmigo y le dijimos, tienes que aprender a confiar. Tienes que saber que sí es verdad que tus pies no tocan el fondo, pero que yo te tengo. Y que tus tíos nunca te van a dejar que nada malo te pase. Es difícil que dependas en nosotros, pero tienes que estar segura que mientras yo esté aquí, no te va a pasar nada. No te vayas a lo hondo si nosotros no estamos, pero si estás con nosotros, te vamos a cuidar. Lo intentó, se calmó, lo practicó un poquito, volvió. Y hoy sigue sin amar todavía demasiado las profundidades, pero ya se para y nada, y hace mucho más de lo que antes hacía. Y me llama y me dice, mira tío lo que hago, y mira cómo hago esto, y me atrevo a hacer cosas. Porque tuvo que aprender que si yo te digo está bien, yo te voy a cuidar. Y los niños aprenden a depender, y los niños aprenden a confiar. Pero la diferencia es que cuando crecemos, esa misma historia se repite, y yo comienzo a estar en un mundo donde mis pies no tocan fondo. Y Dios me sujeta por los brazos y me dice, confía que todo va a estar bien, pero yo no le creo. Yo no le creo porque yo necesito que mis pies estén firmes. Yo no le creo a Dios porque yo necesito controlar mi futuro. Yo no le creo a Dios porque yo necesito ser el dueño de mi destino. Y esa es la diferencia de hombres adultos y mujeres adultas y niños. El niño aprende a confiar. Y por eso Jesús les dice, ustedes necesitan convertirse a esto. No es que sean niños espirituales, porque Pablo habla la diferencia de ser niños espirituales o adultos espirituales. No, en tu espíritu sé un adulto maduro, pero confía en tu Padre como un niño. Pero cree en tu Padre como un niño. El niño no sabe si mañana las facturas se van a pagar. El niño no sabe si mañana el plato de comida llegará a la casa. El niño lo único que sabe es que tiene hambre y va a decir, ¿dónde está la comida? Y yo no estoy hablando de que no seas responsable. Estoy hablando de que hay cosas en nuestras vidas que no podemos controlar. Y es tiempo de tener carácter de hijo, carácter de niños que conciba.
esa identidad de quienes somos, la capacidad de confiar en nuestro Padre, la necesidad de confiar en quienes somos para poder entrar, la inocencia que tienen ellos y la confianza que tienen ellos. Debemos reflejar ese carácter. Verso 5, con esto termino. Les dijo, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, dijo Jesús. El que reciba a uno de estos. A veces parece el más loco de la congregación. Y a veces los adultos espirituales que llevamos mucho tiempo vemos mal a este loco por Cristo. Pero Jesús dice, recibe a gente como esta. Tú quieres rodearte de gente que valga la pena, rodéate de gente que sea un niño que confíe en su Padre. Rodéate de personas, recíbelo, tómalo de la mano, camina con él. Sé hijo y aprende a poder caminar con tu Padre. Efesios 1:4. Según Él, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Y nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Ya lo estudiamos en las clases de los martes este capítulo. Pero por su voluntad nos escogió antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. Y un hijo adoptado es un hijo que adquiere porque su padre lo elige. Es la diferencia. Porque un padre, un hijo natural, ese hijo natural muchas veces no es elección. Muchas veces llega. Y tú no lo elegiste, ni el niño te eligió a ti. Pero un hijo adoptado es un niño que los padres lo eligieron. Y cuando lo adoptan, están firmando y decir, eres oficialmente mío y todo lo que yo tengo también es tuyo. Y eres también parte de mi herencia y eres parte de mi legado. Ahora te conviertes en mío. La diferencia en Dios es que somos hijos adoptados. Éramos esclavos del pecado, pero nos escogió y nos adoptó. Él nos escogió a nosotros. Nos escogió para que fuéramos parte de la herencia, parte del futuro y parte de su legado. Pero son tiempos de heredar el reino, entrar y heredar el reino de los cielos. Yo no sé si tú quieres heredar ese reino, pero ese reino, el reino de mi Padre, Jesús les dijo, yo no los dejaré solos. Yo voy a donde está mi Padre a preparar moradas para ustedes y vendré a buscarlos. Las moradas del Padre, hay lugar para ti y hay lugar para mí. Pero solo se entra al reino con carácter de hijo que depende de su Padre, que aprende a confiar en su Padre, que aprende a no controlar su futuro, sino que pone su futuro en las manos de Dios. Hoy quiero que podamos terminar en oración, podamos terminar cantando. ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? El mayor es el menor. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se humilla. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se convierte de sus caminos y ve las cosas de un modo diferente. ¿Quién es el más grande? El más grande es aquel que tiene un corazón grande, que tiene un espíritu fuerte y que confía completamente en su Padre.